poder compartir con ustedes la palabra en esta noche, que le demos gracias al Señor por esas enseñanzas maravillosas que nos da cada vez, porque el Señor nos sorprende, a veces con los temas, a veces con lo que quiere que escuchemos. No que nosotros digamos lo quiero escuchar, sino que Él permite que esto lo podamos oír. Y vamos a empezar con una pregunta. ¿De ustedes alguna vez han salido como fiadores de alguien? ¿Han tenido de pronto una buena o mala experiencia al salir fiadores de alguna persona? Y bueno, miren, la respuesta es sí. Y cuando uno no dice sí, a mí me pasó, entonces uno dice a mi papá, a un hermano, a una persona muy allegada, en fin, muchas historias hay sobre este asunto. ¿Y por qué esto se presenta? Porque nosotros sabemos de personas que con mucho amor en su corazón han servido de garantes a otros y nunca han pensado que de pronto los puedan defraudar, sino que sienten que están haciendo lo correcto en el momento oportuno, pero en ocasiones esto ha representado pérdidas de empresas, familias que se han desintegrado, amistades que se pierden, porque es que tristemente lo que se dice es: si quieres perder un amigo, o préstale plata o sírvele de fiador, porque algo va a pasar, y no debería ser de esa forma. Entonces dice uno, pero ¿por qué eso en una iglesia? Porque este es un tema muy importante en el libro de Proverbios. Sabemos que Proverbios es un libro en el cual hay una cantidad de enseñanzas que lo que buscan es que tengamos una vida en plenitud, que aprendamos a vivir vidas plenas. Y parte de vivir vidas plenas es saber cómo manejamos un asunto como este, un asunto de finanzas, un asunto de endeudamiento, y este de una forma muy especial, porque es un endeudamiento que no es directamente nuestro, pero por el cual sí somos responsables. Vamos a la palabra del Señor en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, y vamos a leer los primeros 5 versículos que nos hablan de este tema. Dice así la palabra del Señor: Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto, hazlo enseguida, no descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Esto es palabra del Señor y está en el libro de Proverbios, y sabemos que no son mandatos, pero sí son sabias recomendaciones del que todo lo sabe, para que nosotros tengamos vida en plenitud. Padre, gracias infinitas, Señor, porque esta noche nos hablas de los riesgos que tenemos, Señor, cuando salimos fiadores de un amigo, cuando salimos fiadores de un extraño. Padre, ayúdanos a comprender, porque esta palabra, Señor, no es solamente para aquellos que dicen yo no creo, sino que aún en nuestras congregaciones esto se convierte, Señor, en motivos de discordia. Pero tú tienes, Señor, una sabia solución, una sabia manera de hacer las cosas,
invocamos, Señor, tu presencia con nosotros para que esta palabra sea fijada en nuestra mente y corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, entonces, cuando uno mira la forma como el rey David, en palabras de un padre que le habla a un hijo, le da instrucciones muy precisas para que no entre en problemas cuando se compromete, cuando abre sus labios para comprometerse. Esto de ser fiador o garante no es algo exclusivo de Proverbios, era muy utilizado. Nosotros en Génesis 43 vemos cómo Judá, para lograr que Jacob dejara ir al pequeño Benjamín, que lo dejara ir al encuentro con José, le dijo: mira, envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre, y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Entonces cargaré la culpa para siempre. Y para José no era sencillo, porque es que ya para Jacob no era sencillo, porque ya José para él había muerto, había desaparecido. Entonces dejar ir al pequeño Benjamín no era fácil, pero cuando el hermano mayor le da esa garantía, entonces él deja que vaya, y la historia ustedes la leen de una forma hermosa en todo ese capítulo 43. Pero aquí de lo que nos habla Proverbios es de ser fiador en asuntos económicos. ¿Y qué significa ser fiador o garante de alguien? Que si una persona a la que nosotros le damos el aval no paga, entonces pago yo. Otra manera de decirlo es: miren, yo me comprometo a pagar lo que esta persona gaste o consuma si ella no lo paga. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque es que otra persona es la que utiliza el recurso, otra persona es la que lo disfruta, pero soy yo quien lo paga. Entonces, esto trae grandes riesgos. Los riesgos los vimos en los versículos 1 y 2, y lo voy a repetir porque es importante que esto se nos quede grabado. Si has salido por fiador por la deuda de un amigo, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras. Es decir, aquí lo que nos está hablando es del riesgo que representa la deuda. Y esa deuda tiene 3 riesgos muy grandes. Miren, tiene un riesgo económico, un riesgo espiritual y tiene un riesgo que lo podemos llamar relacional o familiar, porque esto no solamente me afecta a mí, sino a todos. ¿Y por qué decimos esto? Porque el fiador queda atado, es una atadura, pero hay que tener en cuenta que la atadura no es solo para el fiador, sino también para el deudor, para el que hace uso del préstamo, del bien o del servicio que esté utilizando. Queda amarrado. Y el fiador tiene una característica, y es que queda en todo momento pendiente del cumplimiento que el deudor haga de la deuda, de cómo cumple con lo que se pactó en el negocio que hayan hecho. Porque es que estas deudas tienen multitud de orígenes, para negocios, para una gran cantidad de bienes y servicios que la persona tenga que utilizar. Entonces, la persona lo que hace en el proverbio es enlazarse con las palabras de su boca, en ese tiempo en que la palabra de uno valía muchísimo. Pero ahorita, ¿cómo nosotros nos volvemos fiadores de otro? Firmando. Entonces, cuando yo firmo, me ato. Cuando yo firmo, quedo amarradita a ese contrato que se hizo con la otra persona. Por eso es que dice que se salga, que se zafe, que escape de eso, que es como una trampa
porque está amarrado. Salir fiador de una persona hace que uno pierda la paz, por eso tiene tantas connotaciones espirituales. Dice Proverbios 11:15, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Y mire, ¿esto cuándo pasa? Cuando el deudor, aunque no sea su intención, puede tener la mejor intención del mundo, pero cuando las cosas le fallan, cuando no le llegan los ingresos, cuando algo sucede, entonces deja de pagar. ¿Y qué es lo que genera en la persona que le sirve de fiador? Ansiedad. Y miren, aquí se dice, pero es que cuando sale fiador de amigo o fiador de un extraño, ¿a qué le pasa a uno cuando uno fía a un amigo? Puede ser un banco, un almacén, una agencia de arrendamientos, en fin, para cualquier cosa donde una persona necesita que alguien le brinde confianza para que le sea prestado el servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que aquel que le presta el servicio, el dinero, cualquier cosa de estas, no es conocido de uno. Por ejemplo, yo le sirvo a alguien de fiador ante un banco, yo conozco a mi amigo, pero yo no conozco al gerente del banco, yo no sé quién es el gerente de ese banco, entonces en ese momento se convierte para mí en un extraño, y a un extraño no le interesa para nada que mi amigo haya tenido dificultades. Él lo que necesita es recuperar su dinero, él lo que necesita es que los bienes y servicios le sean cancelados oportunamente. ¿Qué puede perder una persona y generarle ansiedad? Que puede inclusive golpear la familia, y la golpea de una forma impresionante, la golpea de una forma muy fuerte. ¿Y por qué la golpea de esa manera? Porque es que muchas veces cuando se sirve de fiador no se le dice a la familia. Cuando se sirve de fiador no se toma consentimiento de las personas con las que se vive. Entonces le pueden generar a la familia unos riesgos bastante grandes. Y eso hace que la persona entre en una angustia y en una ansiedad muy grande. ¿Qué puede perder el fiador? Puede perder dinero. Miren, Proverbios 20:16 dice: quítale la ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Y ahí es donde viene esto, ¿cómo así que extraños? Claro, porque es que uno termina en manos de gente que uno no conoce, y esa gente que uno no conoce es la que empieza a llamarlo a uno, es la que empieza a ejercer presión sobre uno. Dice Salomón en el Proverbio 17:18, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Y mire, hay muchas personas que de verdad quedan mal en todos los aspectos, y cuando se solicita el aval, cuando se solicita el préstamo, la persona tiene la mejor de las intenciones, tiene el negocio perfecto, ese negocio da los rendimientos más grandes que ustedes se imaginen, esa persona tiene un empleo, esa persona tiene una solvencia, esa persona tiene cosas, pero como con el aval yo lo que hago es comprometer mi futuro, y yo me comprometo con esa persona de ahí en adelante, muchas veces hasta no se sabe cuándo. En el caso, por ejemplo, de bienes y servicios, uno sabe cuándo empieza, pero uno no sabe cuándo va a terminar, y llega un momento en que eso hasta desaparece de la mente de la persona, se le olvida que era fiador de alguien. ¿Y qué es lo que pasa? Que en determinado momento va a hacer uso de algún crédito, así sea que vaya a activar un plan de celular y le dicen usted no puede porque está reportado en una central de riesgo. Y dice, pero yo en una central de riesgo yo no le debo a nadie. Ah, no, es que usted es fiador de tal persona. Así sea con los famosos clubes, con una cantidad de cosas
que podemos ser fiadores. Pero hay una solución para esto. ¿Cómo elimina uno este riesgo? El riesgo es latente, el riesgo existe. Entonces, ¿yo cómo me salgo del riesgo? Versículo 3. Sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. Ay, si fuera tan fácil. Miren, uno hacerse fiador de una persona es relativamente sencillo si tienes un buen historial crediticio, pero cuando ya has firmado, eso hay todo tipo de cláusulas que te impiden el retiro así tan fácil de ese compromiso que tienes. No postergues el asunto, hazlo enseguida, no descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que se escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Como lo dijimos ahora, záfate, corre, vuela, no duermas, pero soluciona el asunto ya, no esperes a que eso te reviente como una papeleta. No lo hagas. No lo hagas de esa forma, más bien intenta evitar el riesgo. ¿Y cómo se puede evitar el riesgo? Proverbios 22. Vamos por favor a Proverbios 22 y vamos a ver de qué manera ese riesgo se puede evitar. Y vamos a leer los versículos 26 y 27. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Entonces, yo quiero que miremos ya todos estos versículos y entendamos que Proverbios habla en toda parte de ser fiador es una locura, ser fiador es una insensatez, eres un loco, un insensato. No lo hagas, es lo que dice, no lo hagas. Y lo que manda la palabra de Dios es a que nosotros seamos cuidadosos con los compromisos adquiridos. Y la clave de esta gran enseñanza se llama prudencia. Y prudencia no es la vecina del lado. Prudencia es esa actitud que nosotros debemos tener de ser reflexivos en lo que hacemos. Miren, esto no solamente es para la deuda que tengo con otros, sino para la deuda propia. Y por eso es que yo debo mirar muchas circunstancias, no es decir no. No, lo que la palabra dice es que es un insensato y dice, si no quieres pagar lo que el otro consume, se gasta, utiliza, si no estás dispuesto a pagarlo, no lo hagas. No lo hagas porque vas a sufrir. Y no solamente debes tener en cuenta que puedes perder plata, sino que puedes perder al amigo. Y eso tiene riesgos muy grandes, porque es que lo que nosotros debemos hacer es vigilar que la persona cumpla con el objetivo para el cual nos está pidiendo ser fiadores, pero que la relación no se deteriore. Y que si vas a decir sí, yo voy a ser fiador o garante de la persona, tengas en cuenta una cantidad de aspectos. Por ejemplo, que vas a comprometer ingresos del futuro. Miren, hay personas que desde solteros adquieren un compromiso de ser fiadores para un arrendamiento, porque una persona empieza un negocio, una oficina o una odontología, cualquier cosa, y le firman los papeles y pasan los años y se le olvidó que era garante de un contrato, pero a la agencia de arrendamiento no se le olvida, y de pronto hay un problema con el amigo que le pidió el favor y revienta el problema más grande y ya puede estar
casada, casado, ya puede necesitar en ese momento hacer uso de un crédito y encontrarse con que tiene las manitos atadas, que crediticiamente no puede hacer uso de nada. Entonces hay que pensar, mire, nosotros cuando vamos a comprometer el futuro debemos pensar siempre que no sabemos lo que el día traerá, por eso no debemos ser jactanciosos con eso, lo dice Proverbios 27:1. Pero aquí ustedes me pueden decir, no, entonces la solución es decir no, y no voy a ser fiador, y yo no voy a fiar a nadie, y si ven, porque es que yo no les sirvo de fiador a nadie. Y yo lo que les pido es que piensen muy bien cada situación. Miren esto, Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Díganme una persona que cuando tiene más angustia, por ejemplo, cuando no tiene dónde dormir, ni él ni su familia, eso le genera angustia a un padre, a una madre de familia, y no tiene quien lo respalde, no tiene quien lo conozca, no tiene quien le diga sí, yo le ayudo para esto, para que le arrienden su casa. Entonces, cuando yo pienso en esto, en la angustia que tiene la persona, y tengo capacidad, yo puedo analizar otras cosas, yo puedo analizar otros aspectos y mirarlo con mucha prudencia. Miren, por ejemplo, preguntarse cosas como estas: ¿la persona lo necesita? Esa persona que te está pidiendo que lo avales, necesita. Esa persona puede asumir el costo. Esa persona está incapaz de asumir esa responsabilidad. ¿Sí o no es capaz de asumir esa responsabilidad? ¿Conoces bien a la persona? ¿O es un charlatán? ¿O es una persona que no sabe cumplir sus compromisos? Si a esa persona la conoces tanto como para conocer quién más le ha fiado, le ha prestado, ha incumplido algún contrato, alguna persona con la que ha trabajado le volvería a dar empleo. ¿Qué conoces de esa persona? ¿Cómo es su comportamiento financiero con otros? ¿A cuántos les debe? A este le debe un poquito aquí, al otro le debe un poquito allá. ¿Cómo es ese comportamiento? ¿Es capaz de sostener, cuando tú vas a prestarle a alguien, a ser fiador, eres capaz de sostener esa deuda en el tiempo? ¿Eres capaz de asumir ese pago si la persona no paga, sin que ponga en riesgo tu economía, es decir, sin que quiebres financieramente y sin que se desbarate tu familia? Porque te digan irresponsable, ¿cómo hiciste eso? Me embargaron la casa, no tenemos dónde vivir, ya no tenemos negocio, se llevaron el carro, mira que me está llegando un embargo a la empresa, qué vergüenza, ¿dónde va a quedar mi prestigio? Cosas como esas pueden resultar cuando yo soy fiador de alguien. Tú puedes vivir con eso. ¿Tu pareja está de acuerdo con esto? O si eres soltero y vives con tus padres saben lo que estás haciendo. Y miren otra cosa, esto no es solamente para el que es fiador de alguien, es que si tú le vas a pedir a alguien que sea tu fiador, también eso se convierte en un lazo para ti, porque hay algo, mira, estás dispuesto a permitir que la otra persona conozca el estado de los pagos que estás haciendo, que eventualmente puedan hablar sobre eso, que no te sientas fiscalizado porque
se te pregunte cómo vas con esto, estás bien, tienes alguna dificultad, sino que la persona espontáneamente se acerque y diga, mira, tú eres mi fiador en este negocio, pero los ingresos de este negocio no están conforme los habíamos planeado. Voy a tener que acercarme a la institución financiera y hacer un acuerdo de pago. O me quedé sin empleo. Y entonces, ¿qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con algo en lo cual te hayan servido de fiador o de garante? Pero si tú te sientes maltratado, humillado, que están interfiriendo con tu vida privada, que se te están metiendo, como decimos nosotros, vulgarmente se te están metiendo en el rancho, entonces no incomodes al amigo pidiéndole ese favor. Es decir, si te sientes incómodo al manifestar que tienes una dificultad para pagar, entonces igual te deberías sentir incómodo para decirle, acompáñame en este proyecto. Porque recuerden muy bien lo que pasa con el fiador. El que disfruta el bien es Pedro, pero el que paga es Pablo. Entonces, eso los ata a los dos, quieran o no quieran. Y lo peor de todo es que ellos, siendo muy amigos, están atados a una persona desconocida que fue la que les hizo el préstamo, la que les está prestando el bien o el servicio que en esto los está uniendo. Miren, esto es tan delicado que permea familias, congregaciones, a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, aquí no es decir yo no voy a ayudar, sino preguntar. Es tener en cuenta lo que dice Proverbios 19, 17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Esto bien importante en el caso de personas que tienen ingresos muy limitados en cosas. Entonces, si una persona tiene ingresos muy limitados, la solución no es un préstamo. La solución no es ayudarlo a que se embarque con bancos y con todo cuando no tiene certeza de los ingresos. Es preferible entre los que puedan y los que quieran ayudarle a la persona a salir de la crisis, pero no prestándole para cobrarle intereses, porque eso no debemos hacerlo, porque es aprovecharse uno de la necesidad de esa persona, porque estamos hablando de una persona como en insolvencia. Pero si a la persona, de la forma que sea, se le consigue prestado, la persona tiene que pagar, porque no pagar esas deudas es acarrearse a sí mismo más y más problemas. Entonces, miren todo lo que hay que tener en cuenta cuando se va a servir de garante a una persona. Ser fiador de alguien, desde que tengas un buen historial crediticio, casi que se hace de forma inmediata. Pero deshacer esto es muy, muy complejo, es muy complicado, hasta el punto en que te va a tocar arrastrar por mucho tiempo esas consecuencias. Y tienes que ser muy prudente, porque si dejas que esto crezca en gran medida, eso te puede llevar a la ruina. Eso te puede generar no solamente una ruina económica, sino una ruina espiritual. Eso va a hacer que te decaigas, porque vas a decir, ¿cómo mi amigo me hizo esto? Pero piensa que no siempre tu amigo te quiso hacer esto, sino que hay circunstancias especiales. Por eso dice muy claro la palabra, si vas a salir fiador, piensa primero si puedes y quieres pagar la deuda en el caso en que tu amigo no pueda hacerlo. Si ya no quiere hacerlo, ya eso es diferente, pero aquí no estamos hablando del que no quiere pagarte, sino del que no puede pagarte. Entonces, pensar muy bien eso. Vea, si nosotros queremos un modelo de fiador,
un modelo del que haga una fianza perfecta, tenemos que hablar de Jesús. Dice Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Y cómo se hizo fiador de un mejor pacto? Miren que Él llegó a comprometerse tanto con esa deuda impagable que nosotros teníamos con Dios Padre, que dio su vida en la cruz por nosotros y con su sangre pagó el precio del pecado. Ese es un fiador perfecto. Ese es un fiador que no solamente dice, no, yo firmo y me comprometo, sino que llega hasta las últimas consecuencias. Entonces nosotros no tenemos que morir por aquel al que le queremos servir. Miren, cuando uno mira esta palabra y la mira separada, en todo momento dice, no lo hagas, no fíes, te harás esclavo de esa persona, no lo hagas, no te comprometas, no seas loco, no seas insensato. Pero en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Pero no debemos ser fiadores por presión. Es que es mi hermanito de la iglesia, es que es mi compañero de trabajo, es que es mi compañero en la universidad. Hazte todas esas preguntas que ahorita detallamos. Pregúntate si efectivamente servirle de garante a esta persona es lo que la persona necesita. Porque una cosa es que lo quiera y otra cosa es que efectivamente lo necesite. Y nosotros no debemos embarcarnos en ese tipo de compromisos porque una persona simplemente se quiere comprar otra finca, se quiere comprar un segundo o tercer apartamento, porque quiere hacer un viaje, un recorrido por todo el mundo. No, pero para cosas que son necesarias para el buen desempeño de una persona que no tiene manera de comprobarle o a una institución financiera o a un prestador de servicios que es persona honorable y que va a pagar, le hacemos estas preguntas y le servimos de fiador, pero recordando siempre que en todo momento se puede cumplir eso. Si esa persona, por más querida, necesitada, honrada, apreciada, amada por mí, no paga, yo pago. Y con una segunda característica, no se daña la amistad, porque eso es lo que no agrada al Señor. Entonces, pedir un préstamo no es pecado, pero cuando yo pido, pues para una cosa necesaria, pero cuando yo pido el préstamo para acumular más y enseguida atento contra toda la familia, contra las amistades y con todo, con ocasión de ese préstamo, eso me es pecado. Entonces debo ser muy cuidadoso. Conclusión de esto, no es decir no, es ser prudentes, es analizar, es mirar en qué circunstancias efectivamente debo asumir ese riesgo. Y nunca lo hagamos si no estamos en condiciones de pagar por la persona, porque si lo haces confiando solamente en lo que puedes llegar a hacer, hasta la cama te quitan, como dice la palabra. Vamos a ponernos en pie y a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros, pero de forma muy especial, que ayude a personas que por inconvenientes económicos, en este momento que estamos en pandemia, mucha gente ha perdido los ingresos y han quedado mal con bancos, con muchas personas, y esto ha generado muchos roces, muchas fricciones a nivel familiar, porque ya los empleos no están. Entonces no vamos a criticar a la persona, no vamos a cerrar el corazón a decir nunca jamás yo no haré eso, sino que vamos a pedirle a Dios, le vamos a orar al Señor para que nos ayude a determinar si podemos y queremos asumir en determinado momento
las responsabilidades de otros. Padre, gracias infinitas te damos por tu palabra, Señor. Gracias por esa claridad, Señor, que nos haces. Gracias, Señor, por la manera como nos llamas a la prudencia, a la sensatez, a la cordura, Señor. Y nos pides que no seamos fiadores, garantes de nadie, Señor, por todos los problemas que podemos tener. Padre, permite que podamos analizar muchas circunstancias, Señor, y que nuestra propia capacidad y nuestro propio anhelo de servir a otro, Señor, sea el que nos permita decir sí o no, soy garante de una persona en su proyecto o en cosas de su cotidianidad. Señor, yo te pido una bendición especial para aquellos que hoy están, Señor, amarrados, que están llenos de angustia, Señor, por las deudas que tienen. Señor, provee para ellos, Padre. Permite, Señor, que puedan cumplir con estos compromisos. Y sobre todo, Señor, que para un futuro, para una posterior deuda, Señor, analicen si efectivamente lo necesitan, si es una verdadera necesidad o es simplemente un gusto de la carne, de los ojos, de los sentidos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a mirar toda esta palabra, Padre, en su contexto, porque tú no estás pidiendo que no ayudemos. Tú lo que nos pides es que seamos sensatos y que si por ayudar vamos a perder la paz, la familia, incluso vamos a deteriorar gravemente nuestra economía, entonces busquemos otras formas de ayudar. Permite, Señor, que lo comprendamos y que no cerremos nuestro corazón y las posibilidades de ayudar a otros, Señor. Por el contrario, Padre, que te podamos dar gracias por los recursos que tenemos y que puedan estar en función de otras personas, Señor, sin ponernos en estos riesgos que ya hemos descrito. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti te damos gracias, porque tú eres ese fiador del nuevo pacto, porque con tu sangre, Señor, lo sellaste, porque esa sí es una fianza perfecta en la cual comprometiste tu propia sangre. Gracias te damos, mi Señor. Amén.